Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión, en este caso una reflexión profesional sobre un tema que está muy candente, la guerra de aranceles que parece que se va a iniciar o va a incrementarse de forma notable durante los próximos meses y cómo afecta eso al nuevo modelo económico que quiere desarrollar China. Así que si os quedáis conmigo en este vídeo os voy a hablar de cuál es el futuro de la guerra arancelaria, qué implicaciones puede tener para la inflación, cómo está afectando a la bolsa china, cuál es la situación en términos de déficit comercial en Estados Unidos y concretamente entre Estados Unidos y China, el papelón que le va a tocar jugar a la Unión Europea y por otro lado entender cómo en la cotización de algunos activos como es la bolsa en China hay muchísima de la información ya negativa totalmente metida en los precios. Así que intentaré hacer un desarrollo contándoos un poco la evolución de lo que ha ocurrido en China durante los últimos 70 años hasta llevarnos al momento actual para entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Bueno, sin ir más lejos, vámonos al comienzo de esta exposición y como digo, lo primero de todo es entender la gran metamorfosis que ha vivido la bolsa china a lo largo de las últimas décadas. En primer lugar, pensad que tuvimos una gran era de planificación centralizada entre 1949 y 1978. Durante ese tiempo, después de la fundación de la República Popular China en el año 1949, el país adoptó un sistema económico socialista de planificación centralizada, muy inspirado en el modelo que había en la Unión Soviética. En 1958 se implementó el gran salto adelante, que era un intento fallido, por supuesto, de industrialización masiva que acabó con una enorme o grave hambruna entre la población de lo que era China, que en aquel momento evidentemente no representaba la segunda economía del mundo en absoluto. También tuvimos la migración del campo a la ciudad, pero durante esta época el crecimiento de las ciudades fue muy limitado, en parte porque el gobierno restringía la migración de las áreas rurales a las zonas urbanas a través del sistema conocido como Hukou o registro de hogares, que impedía a los campesinos acceder a los servicios urbanos. Luego llega un nuevo cambio del modelo con las reformas de mercado y apertura que se desarrolla entre 1978 y 1990. En el año 78 se lanzó el programa de reformas de Deng Xiaoping, conocido como Reforma y Apertura, que permitió la liberalización económica. Empiezan a crearse empresas privadas y la apertura al comercio exterior. A partir de los años 80 comenzó una migración gradual del campo a la ciudad, impulsada por el crecimiento en las zonas económicas, especialmente en las costas, como pasó con Shenzhen. Estas áreas experimentaron un crecimiento industrial masivo y fue atrayendo a millones de trabajadores que hasta entonces habían realizado sus labores en el campo, es decir, en lo que llamamos trabajadores rurales. La renta per cápita comenzó a crecer con la apertura, aunque de una forma gradual. Como luego veremos en un gráfico, la explosión de la renta per cápita se produce más adelante y el incremento inicial fue, como digo, modesto y poco a poco, a medida que se iban implementando las reformas, fue cuando se convirtió en un movimiento explosivo. Entre 1990 y 2010 surge la expansión económica masiva y urbanización. China vive un auge económico sostenido durante décadas, de los años 90 y 2000, y se convierte en la fábrica del mundo. Experimenta el efecto de la globalización en toda su extensión y vemos cómo muchísimos países desarrollados utilizan a China como el lugar barato donde fabricar o hacer outsourcing de su producción para obtener mejores márgenes operativos. El país se integró plenamente en la economía global con su ingreso en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Entre 1990 y 2010 se produjo una migración masiva del campo a la ciudad y millones de personas abandonaron las zonas rurales en busca de empleo gracias a la creciente industria manufacturera que aceleró, como es lógico, la urbanización.
La renta per cápita ahora sí empieza a crecer exponencialmente y para que os hagáis una idea, en 1990 era de aproximadamente $318 y en 2010 ya superaba los $4.500. Este aumento fue impulsado por el auge tanto de la manufactura, el sector manufacturero, como de las exportaciones de China. Durante ese periodo, China experimentó, como es lógico, con esa migración del campo a la ciudad, un movimiento explosivo de crecimiento en términos del mercado inmobiliario. Las ciudades crecieron de manera descontrolada y los precios de las propiedades se dispararon, impulsados por un lado por el crecimiento económico y luego, lógicamente, por una demanda creciente de vivienda, dado que había un movimiento migratorio del campo a la ciudad. Este gráfico os muestra desde 1998 hasta... voy a ponerlo sin mi imagen para que lo veáis mejor. Desde 1998 hasta el año 2011, cómo el precio de la vivienda, que estaba en torno a 100, salta hasta 180, una revalorización de un 80% en relativamente poco tiempo. Eso da una idea de la magnitud de lo que ocurre en el mercado inmobiliario durante ese periodo. Después llega la economía que llamamos impulsada por el consumo y la tecnología entre el año 2010 y 2020, ya con el protagonista Xi Jinping como presidente. Con la desaceleración del crecimiento industrial y los riesgos de sobreendeudamiento, China comienza a reorientar su modelo económico. En 2010, el gobierno chino empezó a promover un cambio hacia una economía más orientada al consumo interno, consumo doméstico, en lugar de depender única y exclusivamente de las exportaciones. En esta fase, la innovación tecnológica y la digitalización pasaron a ocupar un eje central de la estrategia económica de China. El gobierno priorizó sectores como la inteligencia artificial, el uso del 5G o el desarrollo industrial de alta tecnología. El mercado inmobiliario mantuvo cierta tensión o crecimiento de precios, pero empieza a enfrentar los primeros problemas de sobreoferta clara en algunas ciudades, lo que llevó a la implementación de políticas para contener el aumento especulativo de los precios. En 2021 es cuando finalmente, después del la gran debacle de Evergrande en 2018, cuando ya se extiende el problema de forma generalizada y pincha esa burbuja inmobiliaria, que es un gran problema para la economía china, porque en un momento dado, en el momento álgido, representaba casi el 25% del crecimiento del PIB de China. Por tanto, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria lógicamente afecta de forma muy notable tanto al crecimiento del PIB de la segunda economía del mundo como al refugio de riqueza en la que habían invertido principalmente los ciudadanos chinos. Aquí veis cómo el crecimiento, el índice de la evolución de la vivienda en China mantiene una tendencia relativamente estable hasta el año 2021 y cómo a partir de ese momento entra en un declive que todavía sigue candente y siendo uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Xi Jinping en este momento. Estamos todavía por encima de los niveles de la anterior crisis de 2015 y 2016, pero la tendencia evidentemente es un problema a todas luces. Por tanto, no podemos hablar de un final de la crisis inmobiliaria en China, pese a la serie de estímulos que se han ido volcando durante los últimos años, con bajadas de tipos de interés, con medidas menos restrictivas a la hora de invertir en vivienda, con la ayuda, con la financiación a los gobiernos locales, que casi todo su beneficio venía de la venta de terrenos para promociones inmobiliarias. Es migrar de un modelo económico donde el peso de la vivienda era tan sumamente elevado a un modelo económico distinto. Lleva su tiempo y todavía estamos viendo cómo está afectando esta crisis del mercado de bienes raíces al crecimiento de la economía china. Actualmente, desde el año 2020, Xi Jinping ha planteado un crecimiento que está basado más en el desarrollo tecnológico avanzado o tecnología de vanguardia. El gobierno ha puesto en marcha una iniciativa conocida con el nombre de Made in China 2025, cuyo objetivo es convertir a China en líder mundial en industrias avanzadas como la robótica, los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial y la biotecnología. Desde el año 2020, China ha adoptado la estrategia de doble circulación, que busca impulsar la demanda interna mientras mantiene un papel relevante en el comercio internacional, y esa estrategia se centra en crear un crecimiento económico más sostenible a través de, como decía, innovación tecnológica y la mejora de las cadenas de valor.
El desarrollo tecnológico es visto como un punto clave para enfrentar retos como el envejecimiento de la población. Si hace unas décadas China estaba controlando el número de nacimientos en su país, actualmente China tiene una tasa de mortalidad que supera la tasa de nacimientos y empieza a parecerse más a la curva de pirámide de población que experimentan regiones o países que están claramente desarrollados, como es Estados Unidos o buena parte de los países europeos. China también está invirtiendo de manera muy intensa en investigación y desarrollo para competir en sectores de vanguardia a nivel global. Como os decía antes, la renta per cápita en China experimenta un crecimiento exponencial a partir aproximadamente del año 2005-2006. Como veis en esta gráfica, ahí empieza un movimiento vertical que se ha empezado a frenar a raíz de la pandemia en 2020 y luego la desaceleración económica de China, que coincide con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y como vemos esa desaceleración económica, ese pinchazo de la burbuja de bienes raíces está afectando a la renta per cápita en el país. Si nos centramos ahora en el comportamiento de lo que ocurre con el entorno de comercio internacional, descubrimos que la crisis que se desató en el año 2018, cuando comienza la guerra arancelaria entre las dos grandes potencias del mundo, en este caso Estados Unidos y China, no ha ido a menos sino a más. En 2018, como recordaréis, Donald Trump disparó los primeros aranceles contra China con un valor estimado de 226.000 millones de dólares, y China hizo lo mismo contra Estados Unidos, cada uno intentando afectar o dañar la relación comercial para imponer las nuevas reglas de comercio y obligar a la otra parte a aceptar ciertas condiciones más beneficiosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Bueno, cuando Donald Trump pierde las elecciones y es sustituido por Biden, que llega a la Casa Blanca, si bien Biden básicamente intenta desmontar casi todo lo que había hecho Donald Trump durante sus 4 años de mandato, una de las cosas que mantiene intacta es la guerra comercial con China, que inicialmente simple y llanamente se mantiene tal y como estaba, pero que recientemente, en el año 2024, Biden decide aumentar la presión sobre China con un incremento de los aranceles por valor de 18.000 millones de dólares, que van a afectar principalmente a importaciones de semiconductores, vehículos eléctricos y células solares. La Unión Europea se encuentra en una situación muy compleja y ha tenido que optar por acompañar en esta guerra comercial a Estados Unidos, y ha introducido de manera provisional aranceles de hasta el 48% en un sector como es el de vehículos eléctricos, que afecta muchísimo a industrias en especial como en Alemania, ¿no?, donde tienen un gran papel como exportadores de vehículos, y que están notando como la llegada de coches muy baratos en el sector eléctrico, que es donde se está haciendo más hincapié, que es esa transición ecológica, evidentemente es muy difícil competir con esos precios, y hay una sensación de que los subsidios que lleva a cabo el Estado en China para favorecer esta industria se podría calificar de dumping. De alguna forma no está todavía definitivo, están en plena negociación ahora, y podríamos ver los aranceles ya de forma definitiva aplicados a partir del mes de noviembre, tras unas negociaciones muy tensas que se están librando ahora con los responsables de comercio exterior de China. Además, la Organización Mundial del Comercio ha denunciado recientemente la falta de transparencia en los subsidios industriales de China, lo cual eleva la tensión ya no solo entre China y Estados Unidos, sino que empieza a ser una tensión mucho más global. Cabe la opción de que China tome medidas de represalia tanto contra Estados Unidos como contra Europa por la subida arancelaria, y se empieza a hablar de la posibilidad de aplicar un 25% de aranceles a los coches provenientes tanto de Estados Unidos como de la zona euro. Pero es que el problema, como decía antes, se está extendiendo cada vez más, y vemos como países como Canadá están considerando actualmente medidas similares, mientras que países como Sudamérica han impuesto aranceles para limitar las importaciones baratas de metales de China e Indonesia, y otras naciones de Asia también están considerando aplicar medidas para proteger el comercio. No olvidemos que el comercio internacional mueve 31 billones de dólares, y cuando centramos la atención sobre los grandes jugadores en el comercio internacional, descubrimos que tanto a nivel de exportaciones como de importaciones, la Unión Europea, Estados Unidos y China tienen un papel preponderante.
China es el mayor exportador. Si sumásemos Hong Kong a esa imagen que veis ahí, en lugar de un 17,5 estaríamos hablando de un 20% de las exportaciones globales. En segundo lugar estaría la Unión Europea y en tercer lugar Estados Unidos. Y a la hora de ver el papel que juegan como importadores estas tres regiones, el mayor importador es Estados Unidos, seguido de la Unión Europea y no muy lejos China en este caso. Por otro lado, Xi Jinping está buscando una alternativa a lo que había sido parte del modelo de crecimiento económico, que no solamente era la demanda interna, sino también el crecimiento brutal que había vivido el mercado inmobiliario. Ahora, con un pinchazo en la burbuja inmobiliaria tan evidente como el que hay y sin querer reactivar la especulación otra vez en ese mercado, está buscando una forma de defender ese 5% de objetivo de crecimiento interanual que tienen marcado desde el gobierno y que de momento, como veis en esta gráfica, se está respetando más o menos la consecución del objetivo, pero hay grandes dudas de si el deterioro que va a sufrir China en la segunda parte de 2024 nos va a alejar de ese objetivo del 5%. Básicamente, el gran dilema al que se va a enfrentar Xi Jinping es que la batalla comercial que están librando, especialmente Estados Unidos, pero como decía, Europa y otros países se están uniendo a este rechazo del posicionamiento y las estrategias que lleva a cabo China, probablemente van a dificultar mucho la migración a ese modelo en el que China quiere ser el líder de nuevas tecnologías a nivel global. Cuando miramos cómo impacta, ¿no? Y entiendo que como inversores mucha gente dice, bueno, entonces la bolsa china tendrá un aspecto malísimo. Digo, bueno, hay que ser conscientes de que la bolsa china en el año 2022 y en el año 2024 ya cotizaba a los mismos precios que lo hacía en el peor momento de la crisis 2008. Si miramos dónde cotizan las bolsas de Europa o las bolsas de Estados Unidos respecto a los mínimos del 2008, para que os hagáis una idea, si no recuerdo mal, Estados Unidos, el S&P 500 cotizaba a 666. Imaginad la diferencia tan brutal de comportamiento que ha habido. Y la mejor forma de verlo tal vez no sea a través de este gráfico de la bolsa china, sino que puede ser mejor analizarlo en términos de comportamiento de la bolsa en relación al PIB. Daos cuenta que estos gráficos no están actualizados a 2024, sino que están actualizados solamente hasta diciembre de 2022, pero basta que echéis un poco la vista atrás. La corrección del 2022 acabó en octubre y a partir de ahí Estados Unidos ha vuelto a máximos históricos, superando los niveles alcanzados anteriormente. Por tanto, digamos que el nivel al que cotizaría la bolsa estadounidense respecto al PIB está muy cerca de los picos registrados antes de esta corrección, y en el caso de la bolsa china estaría un poquito por encima, pero no mucho más. Estamos hablando de market cap. Market cap es la capitalización bursátil que tiene el índice, es decir, el número de acciones emitidas por cada compañía multiplicado por el precio de mercado. Eso nos da el valor de una compañía, y si agregamos todos esos valores de los componentes del índice, obtenemos ese market cap, que es cuánto vale la bolsa, y lo ponemos en contexto con cuánto vale la economía. En el caso de China, como podéis observar, estamos hablando de una relación de market cap respecto al tamaño de la economía de escasamente un 60%, y cuando nos vamos a Estados Unidos, como decíamos, estamos prácticamente aquí arriba por encima de un 200%. Nunca antes hemos visto valoraciones tan exigentes en Estados Unidos, mientras que en el caso de China estamos viendo valoraciones que no han sido muy distintas de lo que ha ido ocurriendo durante los últimos 15 años. Por tanto, eso nos da una idea de cuál de los dos índices está más sobrevalorado respecto a la evolución económica en sí. No estamos hablando de acciones concretas, sino valoración de la bolsa respecto al crecimiento económico. Por otro lado, la guerra comercial desde 2018 ha afectado más que a nadie a Estados Unidos y China. Europa ahora va a tener que mojarse, va a tener que posicionarse en esta guerra comercial de una manera más activa, tal vez para intentar defender su propia industria, que está en una situación claramente recesiva. Si miramos este gráfico, nos muestra cómo era la proporción de productos chinos enviados a Estados Unidos y a la Unión Europea desde el año 2020 hasta el año 2023. Como podéis observar, hay un cambio bastante radical entre lo que se enviaba a Estados Unidos y lo que se envía ahora, y sin embargo lo que se enviaba a Europa y lo que se envía ahora no es muy distinto. O dicho de otra manera,
Europa ha intentado mantener una relación comercial con China bastante similar a la que ha mantenido durante los últimos 3 años, pero se le está acabando el tiempo. Va a tener que empezar a posicionarse a favor o en contra, y todo apunta a que va a estar más dispuesta a seguir el camino que ha tomado Estados Unidos que no el camino que ha estado manteniendo durante los últimos años. A partir de ahí, si Europa entra en esa guerra comercial, también con la imposición de aranceles, es probable que tengamos una situación muy compleja en el marco de comercio internacional. Pensad que los nuevos aranceles que ha promovido Biden sobre esos 18.000 millones van a entrar en vigor de forma paulatina desde el año 2024 al año 2026. Y esta subida arancelaria realmente no es muy grave en términos de tamaño comparado con lo que se había hecho hasta ahora. Pero no hay que olvidar que Donald Trump ha prometido en su campaña electoral que en el caso de ganar las elecciones no le va a temblar el pulso y pretende subir los aranceles hasta un 60% aplicado a todas las importaciones provenientes de China. De momento, la realidad es lo que tenemos, que es el programa que ha presentado Joe Biden. Como veis aquí, subidas de 25 a 50% en semiconductores o en baterías de litio, subidas hasta el 25%, en vehículos eléctricos del 25 al 100%, en células solares de 25 al 50%. Bueno, aquí veis distintos sectores, incluso temas relacionados con material médico. Se trata de un mensaje, yo creo que más que de un efecto realmente problemático, pero lo que sí nos manda ese mensaje es que no estamos en vías de solucionar un problema de guerra comercial que se inició en 2018, sino que estamos en vías de incrementar la batalla entre Estados Unidos y China, y probablemente que en esa batalla tenga que de alguna manera participar Europa o la zona euro definitivamente. El libre comercio, que había sido uno de los grandes pilares de la ausencia de inflación, está ahora en riesgo de cambiar de rumbo. Mirad, por ejemplo, el número de políticas consideradas restrictivas del comercio, cómo alcanzan su pico en el año 2023. Alguien podría decir, bueno, en 2024 las cosas no pintan tan mal. Ya digo, pues que el año 2024 no ha acabado. Si simplemente en los primeros 6-7 meses del año ya hemos visto esta evolución, ¿qué va a pasar de aquí a fin de año cuando además entren en vigor los nuevos aranceles? Probablemente marcaremos un nuevo pico, lo cual quiere decir que el número de medidas o de políticas que consideramos dañinas para el comercio internacional no hace más que crecer mucho más rápido que las medidas de liberalización. Por tanto, estamos huyendo de un proceso de globalización y entrando cada vez más en un proceso de proteccionismo por parte de las principales economías del mundo. ¿Dónde está el eje central de la preocupación? Tanto en la crítica por los subsidios que aplica el gobierno chino para fomentar la competitividad de empresas privadas en su país y que por tanto pueden vender productos a un coste muy por debajo de lo que es ahora mismo el estándar de mercado. Además, se critica que estas políticas del gobierno chino están sometiendo a sobrecapacidad, y ese excedente de producto es el que está volcándose a precios ridículamente bajos en la industria, y que eso es competencia desleal. Para hacernos una idea, el 70% de las exportaciones mundiales por valor de 14,1 billones de dólares compiten con rivales subsidiados. Para hacernos una idea, hace una década ese porcentaje era solo de un 50% según Global Trade Alert. Aquí veis cómo ha sido la evolución de esos subsidios que han ido inundando el comercio global y cuya tendencia es preocupante, porque lo que demuestra es que el fenómeno de la globalización, tal y como lo entendíamos probablemente, es un animal en vías de extinción. Entiendo que una de las preguntas que os estaréis haciendo es hasta qué punto la decisión por parte de Estados Unidos de librar esta batalla de aranceles con China ha servido para solucionar la situación de déficit comercial que tenía. Si lo miras en el gráfico de la izquierda, evidentemente ha sido un éxito, has reducido la dependencia con China, ese déficit comercial alcanzó su punto álgido en 2018 y a partir de entonces ha visto un proceso de mejora, porque cada vez tienes un comercio con tu partner chino de menor calado, de menor cuantía. Pero si lo que buscabas era que Estados Unidos no mantuviese un déficit comercial tan grande en términos generales, que es lo que nos mostraría el gráfico de la derecha,
la estrategia no ha funcionado en absoluto, porque lo que has hecho es sustituir simplemente a China como principal proveedor de materiales, de bienes y servicios que importas por otros. Si miráis cuál era el nivel de déficit comercial de Estados Unidos cuando empieza la guerra arancelaria y cuál es el actual, la situación ha empeorado notablemente para Estados Unidos. Por tanto, ha sido una estrategia que en términos de lo que es la relación con China en particular, sí es una estrategia válida. Si lo miras en términos globales, descubres que efectivamente no ha dado el resultado que inicialmente estaba previsto. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos extraer de esta exposición? Yo creo que las tres economías dominantes del mundo, hablando de Estados Unidos, de China y de la zona euro, están entrando en una nueva fase de combate en la que Estados Unidos cada vez recurre más a las armas comerciales que tenía en su manual de estrategias China. Si no puedes combatir algo, únete a ello. Yo creo que Estados Unidos está entrando un poco en ese juego. Entrar en este juego implica profundizar en las fracturas internacionales y desafiar décadas de ortodoxia de libre mercado en favor de otro tipo de modelo como es el proteccionismo económico. En el caso de la Unión Europea también se están implementando estrategias propias basadas en seguridad económica en búsqueda de armonizar controles de las tecnologías que podrían usarse con fines militares, filtrar inversiones sensibles y mitigar los riesgos en la cadena de suministro. Esto suena muy a los políticos europeos, pero tal vez la realidad es otra, y es tan sencillo como que la Unión Europea no tiene otra opción que defender el orden en el que ha estado basado el comercio internacional y las reglas actuales, porque no es capaz de igualar el tamaño de las inversiones y los subsidios estadounidenses y chinos, lo cual demostraría que estamos en una posición de gran debilidad ante el problema que nos concierne. Por otro lado, la guerra comercial parece que irá a más, y si gana Donald Trump como si lo hace Kamala Harris, en ningún caso hemos escuchado por ninguno de los dos candidatos a la presidencia que vayan a cambiar la política agresiva contra China. La imposición de aranceles puede ser un golpe muy duro contra la lucha de la inflación en la que llevan inmersos ya varios años los bancos centrales. Por tanto, lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año, lo que se pueda dilucidar, tanto si ganan los demócratas otra vez como si lo hacen los republicanos, el acuerdo y el estudio de las negociaciones entre Europa y China de cara a la imposición de nuevos aranceles, la represalia que pueda tomar China en el caso de que finalmente se impongan aranceles severos por parte de Europa, creo que va a marcar la evolución económica de 2025 y probablemente va a tener un impacto también muy importante en la evolución de las previsiones de inflación, que como sabéis son las que marcan de alguna manera la capacidad o no de reducir el coste del dinero, es decir, los tipos de interés por parte de los bancos centrales, y que tanto importa al mercado. Si te interesa este contenido, recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter gratuita que publico todos los jueves y donde cuento lo que considero más interesante de cada semana, de aquello que voy leyendo. Y para suscribirte tan solo tienes que entrar en pablogiltrader.com y darle al botón de suscribirte a la newsletter y dejar un correo electrónico donde recibirás ese documento todos los jueves. Espero que os haya entretenido, que veáis un poco el dilema al que se enfrenta la economía china y sobre todo su máximo responsable, que es Xi Jinping, y cómo va a ser de relevante la batalla que se está librando actualmente entre las tres principales economías del mundo, que van a marcar probablemente lo que se puede esperar que ocurra en el año 2025 y que no solo afectará a la economía, sino muy probablemente también a los mercados. Os dejo aquí, mucha suerte con las inversiones y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.